Recording in progress. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a ver. Les propongo que el examen sea de este viernes en 8. Para ello, les voy a dejar de fin de semana una serie de problemas. Y de esos problemas es de donde voy a entresacar 5 preguntas para hacer el examen. El examen, por otra parte, va a ser presencial. A ver, entonces repitiendo. El examen yo lo propongo que sea de este viernes en 8. Les voy a dar este fin de semana una serie de problemas. Los pueden consultar en Classroom. Y de esos problemas yo voy a sacar 5 problemas para el examen. ¿Sí queda claro? ¿Están de acuerdo o proponen otra cosa? Sí, está bien, está bien. Sí, estoy de acuerdo, profe. Bueno, entonces vamos a repasar lo que de mi punto de vista son los conceptos físicos más importantes. A ver, por favor. Bueno. Profesor, disculpe, entonces, ¿los problemas para qué día se tienen que entregar? O sea, lo tendrían que entregar el mero día del examen, ¿sí? Pero a ver, se me olvidó decirles algo. Dado que son como 36 alumnos, vamos a hacer el examen en 2 sesiones. Una para el viernes próximo y la otra para el martes que sigue. ¿Sí? Y los problemas se van a entregar el día del examen. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a repasar algunos de los conceptos que yo considero que son más importantes desde el punto de vista de la física con respecto a todo lo que hemos visto, ¿no? En primer lugar, el concepto de energía electrostática. ¿Sí? Bueno, para eso hay que recordar que si se tiene una carga en el espacio y luego se le acerca otra carga, por ejemplo, del mismo signo, entonces dado que hay repulsión entre las dos cargas, pues hay que ejercer una fuerza sobre la segunda carga que está en movimiento para acercarla a la primera. Ejercer una fuerza es algo que nos lleva al hecho de que si está desplazándose la carga, pues entonces estamos produciendo trabajo, ¿sí? Pero dado que en estos casos no estamos considerando, por ejemplo, fricción, porque es un movimiento en el vacío, es la suposición básica que estamos moviendo en el vacío, entonces no hay fricción y por lo tanto no hay disipación de energía en forma de calor. Es algo, es un concepto claro, pues, ¿no? Entonces la energía que nosotros utilizamos o el trabajo que nosotros utilizamos para acercar una carga a otra se convierte en energía potencial, ¿sí? Ahora bien, si tenemos por ejemplo una carga Q y luego vamos acercando otra carga Q0 que sea del mismo signo, pues entonces es claro que el trabajo va a depender de la fuerza repulsiva entre Q y Q0. Por lo tanto, si Q permanece constante pero Q0 adopta diferentes valores, a mayor carga, pues mayor trabajo. Entonces, para estandarizar este concepto de trabajo,
vamos a utilizar una unidad de carga, ¿sí? Y entonces el trabajo hecho lo vamos a dividir entre Q0, ¿sí? Y como ya habíamos visto en nuestras clases, este trabajo por unidad de carga nos lleva al concepto de potencial, que es igual, ¿sí? Bueno, potencial que depende de R, que va a ser igual simplemente a 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga Q, que es la que está creando el Profesor, campo. Sí, tenemos un problema en el salón porque no se puede escuchar la clase. Bueno, los que estamos aquí en el salón no podemos escuchar lo que está diciendo. Creo que el audio no funciona. qué caray. A ver, espérenme un momento. A ver si podemos remediar el problema. No, pero es que es el audio aquí en el salón. Bueno, la televisión no nos deja colocar el audio en la computadora. Bueno, entonces miren, lo que voy a hacer es que voy a seguir dando la clase y la clase se va a estar grabando y entonces después ustedes pueden consultar la grabación. Me imagino que eso sí es posible, ¿no? Sí, Sí, profesor. que sigan la clase en los videos que asociados a cada clase. Sí, hay Ok, que profesor. arreglar cuanto antes ese problema. Voy a hablar con el jefe del departamento para que eso lo solucione. Bueno, ok, entonces quedamos en eso. Voy a seguir con la clase y ustedes consultan la clase en el video asociado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a Solo proseguir. nos podría repetir lo del examen, de cómo va a ser. Es que estamos aquí, lo estamos escuchando desde mi celular. Nada más para saber cómo va a ser el examen. O Bu- cuándo sería. Bueno, va de nuevo. El examen va a consistir en dos sesiones, ¿sí? Porque son 36 y sería demasiado juntarlos a los 36 en un solo salón. Entonces, la primera sesión eh, va a ser el próximo viernes el examen, ¿sí? A las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y el segundo examen para la segunda sección va a ser el martes a las 4:30, ¿sí? Entonces, otra cuestión, voy a dar, este fin de semana voy a subir a Classroom una serie de problemas que abarcan los diferentes temas que hemos visto en clase y de esos problemas yo voy a entresacar cinco problemas eh, con los cuales voy a formar el examen. Así es de que les conviene resolver todos los problemas porque de ahí va a venir el examen. No sé si quede claro, Sí, sí, profe, quedó claro. ¿sí? Bueno, entonces Sí, vamos a proseguir, ¿sí? muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a proseguir pues. Entonces estábamos diciendo lo siguiente, ¿no? Tenemos una carga Q estática, le acercamos una carga Q0 que viene desde muy lejos, ¿sí? Como ya habíamos visto en el clase, para acercar a estas dos cargas que se repelen, pues hay que ejercer una fuerza sobre la carga que se está moviendo. El trabajo que hacemos al acercarlo a una distancia R, eh, hay que dividirlo entre la carga Q0, ¿sí? Y eso es el concepto de potencial. ¿Esto qué significa? Que estamos midiendo el trabajo por unidad de carga, ¿sí? Es, es, es como se estandariza el procedimiento experimental. Si se quiere medir el potencial, hay que ver el trabajo que cuesta acercar Q0, pero luego dividimos el trabajo entre Q0, ¿sí? Y entonces ya obtenemos el trabajo por unidad de carga. Por lo tanto, al hacer las operaciones que ya las hicimos en otras clases, pues tenemos esto, que el potencial a la distancia R es 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R, ¿sí? Es un concepto sencillo de potencial que tiene las ventajas de que es un escalar. Como ven aquí no hay ningún vector
y además es una función que depende solamente de la distancia entre la carga Q0 y Q. ¿Sí? Esta sería R. Bueno, ahora, si es trabajo por unidad de carga y queremos calcular el trabajo total hecho al acercar Q0 a Q, pues entonces simplemente, dada la definición de potencial, el trabajo total va a ser simplemente el potencial por la carga que pusimos en este lugar. Y por lo tanto, como no hay forma de disipar la energía porque nos estamos moviendo en el vacío, entonces esto lo vamos a llamar como energía. Energía potencial. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Hablar de energía potencial quiere decir que estamos hablando de una energía que se conserva. Vamos a pensar físicamente. Acercamos la carga Q0. La acercamos, por ejemplo, un buen trecho. Ahora, ¿qué pasaría? Imagínense, en este momento para mantener Q0 acercada a Q, hay que estarla sosteniendo con una fuerza. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta fuerza que está sosteniendo a Q0 de pronto desapareciera? ¿Qué pasaría con Q0? Se empezaría a desplazar ¿Hacia dónde? hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Porque está sintiendo la fuerza de repulsión, entonces nos costó trabajo acercarla y para mantenerla quieta tuvimos que aplicar una fuerza, pero si desaparece esta fuerza, Q0 rebota, ¿sí? Entonces, y rebota justamente con la energía que gastamos para acercarla a Q. Ajá. Entonces, es visualizable, ¿no? Por eso es energía potencial. Porque aquí aparentemente desaparece la energía, pero en realidad esa energía gastada está guardada como energía potencial y se manifiesta en cuanto dejamos, eh, cuando eliminamos la fuerza que le está manteniendo cerca de Q. ¿Sí? Bueno, esto sería particularmente visualizable con dos imanes, ¿no? ¿Sí? Acercamos dos imanes. Para mantenerlos cerca hay que estarlos manejando, hay que mantener a los dos imanes, como se llama, agarrados con las manos, pero en cuanto quitamos las manos, los imanes salen disparados. Bueno, algo mismo pasa con las cargas Q y Q0. Bueno, ok, entonces ya tenemos que este proceso en realidad es una forma de almacenar energía. Ahora, lo que físicamente es muy interesante porque después lo van a aplicar por ejemplo, a introducción a la física moderna, es que qué pasa si tenemos un arreglo de diferentes cargas. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo y vamos a irlo complejizando en una forma progresiva. Bueno, entonces tenemos aquí esta carga Q, a esta llamamos Q1, Q2 y esta Q3. Al principio solamente tenemos Q, ¿sí? Como Q está sola, pues no hicimos ninguna carga porque no hay ningún campo alrededor de Q, excepto su propio campo. Pero luego acercamos Q0 y la depositamos en este punto. Bueno, vamos a llamar a esta distancia R12. ¿Sí? La distancia de la carga 1 a la carga 2. Entonces, desde el momento en que hay carga, esta carga Q1, y tenemos esta Q2 a la distancia R1, pues tendríamos asociada una energía que sería, o sea, la energía de 1 y 2, que sería ¿cuánto? A ver, díganme ustedes, sería el potencial de 1, 2,
por la carga Q2. O sea, en otras palabras, bueno, ahorita ustedes lo dicen, ¿sí? ¿Está claro esto? O sea, aquí hay un potencial creado por esta carga, ¿sí? Este potencial creado por la carga 1 lo multiplicamos por la carga que acercamos y entonces, de acuerdo a la definición de arriba, pues ya tenemos la carga, la energía potencial debido al par 1, 2, ¿sí? Ok, ahora acercamos Q3 y la ponemos en este lugar. Vamos a llamarle a esta distancia R1, 1, 3, ¿sí? Y entonces, al acercar Q3 hasta este punto, ¿qué tenemos? Pues tenemos el mismo efecto que en este caso. ¿Cómo pondríamos la energía potencial asociada a Q3? A ver, ustedes díganme. O sea, la energía potencial asociada a 1,3. ¿Cuál sería esa? Sería igual al producto del potencial producido por la carga 1. Vamos a Bueno, llamarle sería, 1, ¿sí? ajá, por la carga 3. Ok, entonces vamos a poner B13, ¿sí? Y Ujú. multiplicado por la carga Q3. Bueno, esta es la energía, pero hay que tomar en cuenta también que aquí tenemos otro movimiento, otra energía. A este vamos a llamarle R23, ¿sí? Entonces, la energía asociada a esta carga, debido a que la acercamos a Q2, ¿en qué se convierte? ¿Qué? U sub 2, 3. Ok, U sub 2, 3, ¿sí? Y eso va a ser igual al potencial eléctrico, igual U sub 2, 3. B sub 2, 3, Pero si acercamos la carga 3 sería por Q3, ¿no? por Q3. Bueno, entonces tendríamos, ¿cuál sería la carga total? Al principio tenemos esta carga, esta energía, perdón, ¿sí? Ya la tenemos aquí. Y luego hay que sumarle esta energía, esta. Y luego hay que sumarle esta energía. Entonces, la energía total de este sistema sería U12 más U13 más U23, ¿sí? Esa sería la energía total. Y ya nada más sería cuestión de ¿cuál sería B12? De acuerdo a la definición, ¿cuál sería B12? El potencial producido en este punto por esta carga. ¿Cuál sería esta? En términos de pi y epsilon. Sí, a ver si en términos de pi Ok. epsilon. Entonces sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 Ajá. por el producto de la carga 1 1. dividido entre R1 sub 1, 2, ¿no? Sí. Ok, ese era potencial 1, 2. Muy bien. Y ahora aquí el 1, 3. ¿Cuál sería? 1, 3. ¿Cuál sería? Sería igual Q1 sobre 4 pi epsilon 0 por el radio a la distancia de 1 a 3. Ah, bueno, sería sobre, ¿no? Sí, perdón, sobre R1, 3. ¿Sí? Y luego finalmente tendríamos el potencial 2, 3. ¿A qué sería igual el potencial 2, 3? O sea, el potencial debido a esta carga en este punto. ¿Cuál sería? Sería Q2 sobre Q2. 4. Bueno, uno Ajá. entre 4 pi epsilon 0, ¿no? Ah,
Y luego Q2 sobre la distancia de la carga 2 a la distancia 3. R2, 3. R2, 3. ¿Sí? Y ya tendremos los potenciales. Este lo multiplicamos por Q2, este por Q3 y este por Q3. Y ya tendríamos la energía total de este arreglo. ¿Sí? Entonces, pero recuerden que para que este arreglo se mantenga estable, necesitamos contrarrestar las fuerzas de repulsión o de atracción que existan. En cuanto a esas fuerzas que están manteniendo unido este arreglo desaparecieran, el arreglo pues tendería a destruirse, ¿no? ¿Sí? Aquí surge una pregunta que después ya lo verán en física moderna, ¿no? ¿Cómo es que se forman las moléculas? Que es justamente el arreglo de diferentes cargas que o bien se atraen o bien se repelen, y sin embargo las moléculas permanecen estables. Evidentemente que eso implica que hay fuerzas que están manteniendo la forma, fuerzas restrictivas, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, aquí, esto es un recordatorio rápido. Ahora, aquí el problema sería encontrar R12, R1, R23, R13. Pues para eso habría que darle a cada carga, a Q1, habría que darle una posición, unas coordenadas. X1 estaría en la posición X1, Y1. Q2 estaría en la posición X2, Y2. Q3 estaría en la posición X3, Y3. Y entonces ya sería cuestión de calcular R1, R2 y R3. Ese ya es un problema de cálculo vectorial, es muy sencillo. Recuerdan cómo que partimos de esta cuestión, ¿sí? Voy a poner un solo ejemplo. R1 como vector sería igual a ¿cuánto? A ver, díganme ustedes. R1, perdón, R12. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de R12 en forma explícita? A ver, este vector, R12. Sería X2 menos X1. X2 menos X1. Estamos en coordenadas cartesianas, esto es por el vector unitario Y. ¿Sí? Más la diferencia de Y2 menos Y1 por el vector unitario J. Ok. Y entonces, a partir de esto, pues ya podríamos encontrar el valor de R12, ¿verdad? En magnitud, que sería igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería esto? A la raíz cuadrada ¿Sí? principal de X2 menos X1 al cuadrado más la diferencia Y2 menos Y1 al cuadrado. Y bueno, ya tendríamos R12 suficiente en la medida que estamos trabajando con el potencial, que es un escalar. Con este valor ya simplemente con eso ya podríamos encontrar R12, ¿verdad? Y si tenemos el valor de Q1, pues entonces ya es fácil calcular este potencial, y por lo tanto ya es fácil calcular la energía asociada a este par, ¿no? Entonces vean cómo el procedimiento es sencillo. Probablemente sea laborioso, ¿sí? Pero el procedimiento es bastante entendible, ¿no? ¿Sí? Dados las coordenadas, encontramos el vector que liga a las dos cargas, y entonces encontramos su magnitud aplicando esta fórmula y ya. Y este mismo procedimiento nos va a servir incluso cuando trabajemos en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Aplicando exactamente este mismo procedimiento. Bueno, entonces este seguro que va a ser uno de los problemas que vamos a analizar, digo, que van a tener que resolver en el examen, ¿sí?
¿sí? La energía de un arreglo de cargas, porque es un concepto muy, muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, ok, entonces vamos a ver. Vamos a llamar a test 1 y vamos a pasar a otro problema también muy interesante. Otra cosa que vimos en la clase es que el campo eléctrico como vector es igual a menos el gradiente del potencial. Pongo aquí el potencial en términos de R porque estamos hablando en términos muy generales para cuando queremos calcular el campo en cualquier punto del espacio, ¿sí? Cuyas coordenadas pues están indicadas por R. Bueno, si estamos trabajando, recuerden cuál es el gradiente, ¿no? Gradiente del potencial. Es la parcial con respecto a X por Y más la parcial con respecto a Y por J más la parcial con respecto a Z por K, y todo eso aplicado al potencial definido en términos de R, ¿sí? Bueno, ahora, por de pronto, un problema que nos interesa mucho es cuando el campo varía en una sola dirección, ¿sí? Vimos en la clase 3 casos, ¿sí? Si tenemos una carga puntual, el campo varía en la dirección de R, ¿sí? Entonces, si varía en la dirección de R, entonces el campo E sería menos la derivada de B con respecto a R, porque E solamente apunta en la dirección R, entonces este gradiente se convierte en una derivada de B con respecto a R, ¿sí? Con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque si el potencial crece, el campo apunta en la dirección contraria, ¿sí? Bueno, y por un vector unitario R. Este es un problema que vimos aquí, donde E solamente varía en la dirección de R. ¿Por qué? Porque el potencial es función solamente de R. Ahora, lo mismo pasaría si tratamos una esfera. Si tratamos una esfera, pues igualmente las líneas equipotenciales serían concéntricas y el campo variaría en esta dirección, y por lo tanto seguimos manteniendo que E va a ser igual a menos dB en dr por un vector unitario, ¿sí? Ahora, otro caso que vimos es cuando tenemos una placa es una placa que está cargada, y algo que hay que remarcar es que si la carga tiene una carga Q, le agregamos una carga Q, recuerden, ¿qué pasa con la carga? ¿En dónde se distribuye? Si es metal, si esto es un metal, Por toda la superficie, ¿no? perdón, hablo un poquito más fuerte, ¿sí? Ah, que por toda la superficie, ¿no? En la superficie. Por ejemplo, aquí en este caso, si es un metal y le agregamos carga, habría carga. Si fuera positiva, sería carga tanto en la superficie de arriba
como en la superficie de abajo, con un poquito de carga en los extremos, ¿no? ¿Sí? Ahora, físicamente lo que nos importa en general son puntos que están alejados de las orillas, ¿sí? Entonces, cuando estamos alejados de las orillas, podemos hablar de un campo que es uniforme. Eso lo analizamos en clase. Y entonces este campo va a apuntar en una dirección perpendicular a la superficie de la placa. Es algo que deben grabarse. ¿Sí? Que el campo eléctrico en este caso es perpendicular a la superficie de la placa. Y ahora otra pregunta: ¿cuál es la magnitud de este campo? También es un concepto que hay que aprenderse. En estos casos, cuando estamos lejos de los extremos, hay que guardarse en la memoria el hecho de que el campo E en magnitud es igual a ρ entre epsilon 0. ¿Qué es ρ? ρ es la carga por unidad de área, ¿sí? Y entonces, en general, el campo siempre va a ser perpendicular a cualquier superficie y va a ser igual a la carga entre el área, ¿sí? Bueno, entonces en este caso que tenemos una sola placa, pues va a haber campo hacia arriba y campo hacia abajo, porque tanto arriba como abajo hay carga, y por lo tanto tanto arriba como abajo hay densidad superficial de carga. Es otro hecho, es otra cuestión física que tienen que grabarse, ¿sí? Esta cuestión de que el campo siempre es perpendicular y es igual a esto, ¿sí? A esto entre epsilon 0. Bueno, ahora otro caso que vimos, cuando tenemos dos placas estoy separándolas adrede en una forma exagerada, ¿sí? Y pasamos carga de aquí para allá, o sea, quitamos carga de la placa de abajo y se la pasamos a la carga de arriba. Si lo que quitamos son electrones, que son los más movibles, entonces, ¿con qué signo de carga se va a quedar la placa inferior? Positiva. Positiva, porque le quitamos electrones, entonces queda con la más Q. Y como lo mismo que pasamos, los electrones que pasamos aquí se los pasamos acá, entonces arriba ¿con qué carga va a quedar? Negativa. Negativa. Ok, ahora siguiendo con los conceptos que estamos apuntando. Esta carga positiva, ¿a dónde se va a depositar? Y esta carga negativa, ¿a dónde se va a depositar? Sobre sus superficies. Internas, ¿no? Ajá, de sus superficies internas. Exactamente, entonces, ya completando esto, vamos a tener cargas negativas en la superficie y cargas positivas en esta superficie de abajo. Por lo tanto, tenemos un caso parecido a este, pero ¿cuál sería la diferencia entre esta distribución de carga y estas distribuciones de carga? ¿El campo estaría contenido entre las dos cargas? Sí, exactamente, que no hay cargas fuera. ¿Por qué? Porque si esta es positiva y es negativa, entonces hay una atracción mutua de esta carga positiva sobre esta carga negativa.
Y como el campo siempre sale de las cargas positivas, entonces el campo va del positivo al negativo. Recuerden que las cargas negativas son sumideros de carga, y entonces tendríamos este tipo de campo. ¿Sí? Este tipo de campo. Bueno, ahora, si tenemos una distancia D entre ambas placas y llamamos a esta dirección Y, y aquí tenemos X. En este caso, el campo apuntaría solamente en la dirección Y. Y entonces, el campo E, en términos de la derivada del potencial, ¿cómo quedaría? E igual a menos ¿qué? Recuerden que habíamos visto esto. Empezamos con que el campo es el gradiente del potencial. ¿Sí? Esto es cuando apunta en cualquier dirección. Aquí es la derivada de potencial en función de R, porque el campo solamente apunta en la dirección de R. Aquí para una carga esférica, sobre una esfera, también tenemos un campo que solamente apunta en la dirección de R. En este caso, el campo, ¿en qué dirección apunta? En la dirección de Y. En la dirección de Y. Por lo tanto, el campo sería igual a ¿cuánto? A menos que A la derivada del potencial con respecto a Y. exactamente debe Por el vector unitario, ¿no? el vector unitario. En Vamos J. a poner ahorita solamente la magnitud. ¿Sí? Sería menos dby en dy, sabiendo que el campo apunta en la dirección positiva de Y. ¿Sí? Bueno. Entonces, a partir de esta fórmula, lo que podemos hacer es vamos a despejar dB. dB quedaría como menos E por dy. Y si calculamos la diferencia de potencial entre estas dos placas, ¿sí? Que esto sería delta B o B simplemente, sería igual a menos el campo, perdón, sí, por dy, ¿sí? Simplemente integramos dB y es esto. Pero dy, el campo va a ser constante. dy, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Pues supongamos que aquí está el 0 de y. Entonces sería de 0 hasta dónde? A D. A d. Y entonces se nos convertiría simplemente como menos e